Muy bien, Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí vamos con el segundo video de la materia o de la clase. Vamos a orar como ha sido la tónica, así que vamos a orar al Señor pidiendo su dirección a través de su Santo Espíritu. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos Señor, glorificamos y exaltamos tu nombre, toda honra y gloria sean dadas a ti Padre Celestial. Y una vez más Señor Eterno, vamos ante tu presencia pidiendo que a través de tu Santo Espíritu tú vengas a obrar Señor, despertando Padre Celestial en nosotros el interés, el deseo, la necesidad Padre Celestial de involucrarnos en el evangelismo y la obra misionera Padre Eterno. Señor, gracias por lo que esperamos que tú vas a hacer, Señor, después de este tiempo, Señor amado, entendiendo, comprendiendo, Señor bendito, aquello que debemos hacer como hijos tuyos. Tu dirección pedimos y la presencia de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces vamos con las 5 restantes lecciones que nos quedan. Vuelvo a reiterar mis disculpas si toso mucho, que es por rato que da esto donde uno habla, así que esperemos que se pueda entender. Bien, la lección 6, que es la que nos corresponde ahora, tiene por título El entrenamiento del equipo evangelístico en la iglesia local. El entrenamiento del equipo evangelístico en la iglesia local. Esta lección tiene 4 puntos a tratar y el primero de ellos es la importancia del trabajo en equipo. La introducción que nos da esta lección dice que el diseño de Dios para su iglesia es un ministerio en equipo enfocado en la visión del reino. Amén. Y ahí tiene una base bíblica en Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 16. Y el primer punto, como les decía, de esta lección es la importancia del trabajo en equipo. El trabajo de un equipo es totalmente superior al trabajo que pueda realizar una sola persona. Indudablemente estamos muy de acuerdo en eso. Es mucho mejor trabajar en equipo que hacer el trabajo una sola persona. Los resultados son diferentes y se consigue abarcar mucho más todavía en el trabajo que lo que puede hacer una sola persona. Amén. Así que el trabajo de un equipo es totalmente superior al trabajo que puede realizar una sola persona. Hay misiones que sin un buen equipo no se podría hacer. Hay misiones, hay trabajos que sin un buen equipo no se podrían realizar. Entonces eso nos da a entender obviamente la importancia del trabajo en equipo que debe haber. Y aquí nos habla sobre los beneficios de un trabajo en equipo son evidentes. Amén. Entonces eso, ahí hay unos puntos que nos habla sobre los beneficios del trabajo en equipo. Y vuelvo a repetirle, sin lugar a duda, el alcance que puede tener el trabajo en equipo es algo que a veces podríamos ignorar. El buen trabajo en equipo y la necesidad de tener un equipo, sin lugar a dudas, que es necesario en las iglesias, en este caso, las iglesias que trabajan con esa visión, que trabajan con una visión misionera, una visión de evangelizar, que buscan los métodos, como hablábamos ayer, para poder llegar o alcanzar esos objetivos. Si queremos lograr que nuestra iglesia impacte a la comunidad con el Evangelio, necesitamos unificar a los hermanos que tienen potencial evangelístico en la dinámica del trabajo en equipo. Nuestro alcance será limitado si ministramos de forma independiente y egocéntrica.
Los ministerios de mayor alcance evangelístico en la actualidad se mueven en la dinámica del trabajo en equipo. Si queremos lograr que nuestra iglesia impacte a la comunidad con el Evangelio, necesitamos unificar a los hermanos que tienen ese potencial. Hay un buen trabajo en el poder unificar a la iglesia, hacer con que ella sea partícipe de este trabajo de evangelización. Es algo que hay que buscar, y cuando eso se logra, entonces los objetivos que se pueden alcanzar son mucho mayores. Por eso hay una necesidad de poder unificar a la iglesia, a que ella se una en torno a, y entienda la necesidad de poder evangelizar, de poder trabajar con esa visión. Y cuando la iglesia entonces lo entiende en su mayoría, es mucho más fácil poder desarrollar los diferentes trabajos, actividades que se planifiquen. Entonces es una tarea el poder hacer la unificación de la iglesia con respecto a esto. Bien, el segundo punto que tiene esta lección es elementos que debe tener un equipo para ser efectivo. Habla sobre elementos, ¿ya? Y en este punto hay 7 subpuntos de 7 elementos que se necesitan para poder desarrollar el trabajo en equipo. Y pareciera obvio, pero es necesario mencionarlo, porque sin esto, obviamente, difícilmente se podría desarrollar ese trabajo en equipo. Y parte hablando sobre el elemento del llamado, ¿ya? El llamamiento. Y cada uno de estos elementos que se necesitan tiene su base bíblica, y que es importante que lo tenga, obviamente, para poder desarrollar o enseñar y darle la aplicación necesaria para poder que los demás entiendan que esto no es algo que se está inventando, sino que es algo bíblico, ¿no es cierto?, extraído de la palabra del Señor, que nos dice de cómo debe ser desarrollada esta actividad. Entonces, el llamamiento es el primero. Segundo, la comunión. Desarrollar un trabajo sin comunión es algo muy, muy difícil. Y por lo tanto es un llamado que Dios hizo también a que sus mismos discípulos tuvieran comunión, y ese llamado que hubo para los discípulos fue para la iglesia primitiva y es para la iglesia de hoy, y lo seguirá siendo hasta la venida del Señor. Debe tener carácter también, ¿ya? Una visión, unidad, sujeción y, por último, una estrategia. Entonces son 7 elementos. Son 7 elementos que nos hablan de elementos que debe tener un equipo para tener un trabajo efectivo. El tercer punto de esta lección es equipamiento de un ministerio evangelístico en equipo en la iglesia local. Y en este punto tenemos 5 subpuntos que nos hablan sobre el equipamiento de ese ministerio que debe haber evangelístico en la iglesia local. Y el primero es que hay que avivar el potencial evangelístico de la iglesia local. Nosotros vamos a ir viendo que en varias de estas lecciones, y usted se podrá dar cuenta, en donde se hace necesario la búsqueda dentro de la iglesia para poder promover todas estas actividades y trabajo. Eso obviamente es necesario. Entendemos que no todos son brazos, no todos son piernas, no todos son oídos, no todos son ojos. Dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, hay gente que está capacitada o tiene talentos o facilidades para poder desarrollar un trabajo uno más que otro. Y entonces por eso se hace necesaria esa búsqueda dentro de la iglesia, de buscar estos elementos hermanos, ¿no es cierto?, que puedan desarrollar con mayor agilidad y con mayor facilidad las funciones que se le pueden designar. Entonces, la búsqueda de los
miembro, la búsqueda de los elementos, de los hermanos para la iglesia, es algo evidente. Es por eso que por lo menos yo le puedo hablar de nuestra experiencia, primero obviamente como pastores y en la labor que realizamos en la iglesia. Cada año es un desafío poder designar las funciones o los cargos que pueden desempeñar los hermanos en las diferentes funciones que tiene nuestra iglesia, ya sea en la búsqueda de los líderes, de hermanas, varones, jóvenes, niños, adolescentes, escuela dominical, maestros, profesores para discipulado. Esa búsqueda a principios de año, bueno, nosotros ya la vamos haciendo antes que termine el año, nosotros ya vamos pensando para el siguiente año, cuando nos toca realizar la reunión de miembros y que presentamos a los nuevos hermanos que van a trabajar en diferentes funciones, ya sea hasta en la misma directiva de la iglesia. Vamos buscando hermanos que puedan desarrollar o que tienen potenciales para desarrollar en algunas funciones y que puedan sacarlo a relucir ese potencial, esa capacidad que Dios les ha dado. Y ahí vamos buscando, y hay algunos que en el tiempo se han mantenido en algunas funciones por lo bien que lo han hecho, y en otros casos, en otros cargos o en otras funciones hemos ido cambiando a los hermanos, buscando a aquel que le acomode el trabajo, que le guste también realizarlo. Tenemos departamento de misión y evangelismo de igual manera, que vamos buscando durante los años, desde que empezamos a desarrollar este departamento, buscando gente que le guste el poder desarrollar esta actividad de evangelismo, de misión, de estar pendiente en cuanto a búsqueda de maneras de desarrollar esta para incentivar a los hermanos y mantenerlos también ahí despiertos en querer apoyar, ser partícipe, tanto en aportar, en ir, en ofrendar, en el estar ahí presente de alguna u otra manera. Entonces, la búsqueda dentro de la iglesia es algo muy necesario para desarrollar todo este plan que aquí se nos está hablando en esta asignatura. Porque como les comentaba en el video anterior, es un material que más que una materia así de información, de cosas, es una capacitación en cuanto a un discipulado de poder, de saber cómo evangelizar, lo que tiene que ver con misión, lo que se puede hacer, lo que se debe hacer, lo que no se puede hacer, lo que se debe evitar. Y entonces esta materia tiene otra connotación con respecto a esta asignatura en sí. Y en este punto entonces, en este tercer punto de esta lección, donde habla del equipamiento de un ministerio evangelístico en equipo en la iglesia local, y dice el primer punto, avive el potencial evangelístico de la iglesia local. Y ahí se nos va dando varias directrices de lo que se debe hacer, de cómo se debe hacer. El segundo es prepare a su equipo cuando ya está establecido. Entonces, este equipo, cuando se buscaron a los diferentes hermanos que van a cumplir diferentes funciones, hay que preparar a ese equipo. Hay que proveer la logística, ¿no es cierto?, necesaria, hacer un plan de evangelismo y levantar un líder para esto también. Porque muchas veces, claro, como pastores, en el caso de uno, no puede estar metido en todas las cosas. Porque no da. Si como pastor pretendemos hacer todas las cosas, como alguien dice por ahí, tomar la pelota, tirar el córner, hacer el gol, volverla a tomar, llevarla para comenzar la partida de nuevo, entonces es algo tremendamente difícil de poder realizar. Entonces se necesita levantar también un líder, o en este equipo, ¿no es cierto?, de evangelismo,
si es grande, entonces tener por departamentos este equipo y que hay una persona encargada de esto y un líder general, claro, también, ¿no es cierto? Y el pastor que puede estar supervisionando. Eso no quiere decir que, y como más adelante lo menciona también en algunos pasajes, no es que el pastor vaya una vez que hace todo esto, esta elección, saca el potencial de cada uno de ellos y después se quede de brazos cruzados sin hacer nada. No, hay que estar, uno tiene que estar ahí presente, participando, muchas veces dando el ejemplo también, y eso es una tarea ineludible que uno tiene. Entonces aquí se nos mencionan estos 5 puntos: avivar el potencial evangelístico de la iglesia local, preparar al equipo, proveer una logística que es necesaria, hacer un plan de evangelismo y escoger y levantar un líder. Bien. Y el cuarto punto es la responsabilidad del pastor con el equipo del evangelismo. Es lo que yo acabo de decirle, que habla sobre la responsabilidad que tiene uno como pastor con respecto a este equipo de evangelismo, ¿no es cierto? Y la conclusión que nos da esta lección es: los beneficios del trabajo en equipo son evidentes. El evangelismo de la iglesia local se verá favorecido si hay un equipo de trabajo para ganar almas. Evangelizar es tarea de cada creyente, ¿no es cierto? Pero contar con una fuerza especializada que haga la tarea multiplicará el impacto evangelístico de nuestra iglesia en la comunidad. Así que es necesario tener un equipo de trabajo en la iglesia, un equipo de trabajo evangelístico, ¿no es cierto?, que abarque varias áreas de esto. La lección número 7 tiene por título, y ya como es que aquí vamos cambiando un poco el discurso, por decirlo de alguna manera, con respecto en estas primeras 6 lecciones habla mucho sobre el evangelismo y todo lo que abarca eso, y ahora ya vamos metiéndonos un poquito más al tema de misión, ¿ya? Y esta lección 7 entonces nos introduce a ese tema, el enfoque de una iglesia misionera. Es evidente que muchas iglesias, y lamentablemente lo digo, iglesias que no están involucradas con la obra misionera. Y eso es algo lamentable, porque cada iglesia debiera tener esa visión, ese deseo, ese trabajo de estar involucrado en la obra misionera. Hay muchas maneras de poder involucrarse en este tema de misión. Y aquí entonces es por eso que aquí se empieza en esta lección con lo que dice Hechos 13, versículo 1 al 3. Había entonces, dice en los textos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia de Antioquía es una iglesia por excelencia, es una iglesia misionera. Y qué bueno ser reconocido como una iglesia misionera. Es algo gratificante, La introducción que nos da esta lección dice que, como ya se ha estudiado, la tarea máxima de la iglesia es evangelizar. Eso es algo que debemos estar muy conscientes
grabarlo bien en nuestra mente y hasta también en nuestro corazón. La tarea máxima de la iglesia es de evangelizar. Eso es lo que la iglesia debe tener por esencia, como ADN, el poder evangelizar. A los perdidos anunciándoles el evangelio de salvación en Cristo Jesús. Si hemos asumido lo anterior, es decir, si hemos asumido la tarea de evangelizar, entonces debemos asumir también la decisión de convertir nuestras iglesias en agencias intencionalmente misioneras. Intencionalmente misioneras. Me llama mucho la atención esta palabra, de cómo está empleada aquí en el contexto que está hablando. Porque justamente, y eso también es una búsqueda, y como pastor, si uno tiene ese llamado, ese amor, ese entendimiento de la necesidad de la obra misionera, es algo que como uno pastor también puede proyectarle a los demás. Meterlo ahí en el ADN también de los hermanos, y que la iglesia por lo tanto pueda ser una iglesia misionera, preocupada. Entonces, si hemos asumido lo anterior, la obra evangelizadora, entonces debemos asumir también la decisión de convertir nuestras iglesias en agencias intencionalmente misioneras. Y es aquí que en un momento, en el video pasado, uno también hablaba o hacía mención, y aquí vuelvo a repetirlo, es donde muchos pastores no se involucran, lamentablemente. Se conforman con estar encerrados ahí en 4 murallas, de haber llenado la iglesia y haber cerrado la visión, o abrirse a otro, proyectarse a otros campos también. Es lamentable, obviamente, y yo he sabido de gente que lo único que le interesa muchas veces, una vez que un hermano les comenta a ustedes, la pobre visión de la persona, y sin lugar a duda yo creo que no llegó, porque después no he sabido más sobre eso, pero sin lugar a duda uno llegó a buen puerto por la intención que había en el corazón. Gente que lo único que quería era ser un pastor, tener un grupo de gente y que esa gente aportara para que él pudiera vivir. Entonces, cuando hay gente con ese tipo de mentalidad, de pensamiento, de visión, es muy lamentable. Pero también cuando uno ve otras iglesias que tienen un potencial o que tienen las condiciones, ya sea financieras o las condiciones también, teniendo gente que quiere salir al campo y no son apoyados, que le gusta la obra misionera, que tienen pasión, que aman, que están dispuestos, y no son aprovechados, y más adelante en alguna lección también se toca esto. Entonces, cuando ve o uno sabe de esto, es lamentable, porque nosotros acá en Santiago somos una iglesia pequeña, muy pequeña, pero tenemos el deseo de hacer cosas, y lamentablemente no tenemos todos los recursos que quisiéramos, pero aún así, no teniendo todos los recursos, de igual manera nosotros hacemos muchas veces las cosas confiando en Dios, y mucha más gente que quisiera hacer esta obra. Hace un par de añitos, no tanto tiempo tampoco, conversaba con alguien sobre la posibilidad que tenía una iglesia de aproximadamente 700 personas, y que esa iglesia no pagaba un misionero, o no enviaba un misionero, no ayudaba a nadie. Y eso es triste de ver cómo iglesias con un potencial de un número considerable no fuera capaz de poder enviar un misionero al campo. Y esas cosas dan molestia, dan recelo, porque uno quisiera
tener quizás esa cantidad de gente y recursos como para poder hacer muchas más cosas. Entonces, debemos convertir nuestras iglesias. Y usted no es pastor, tal vez tenemos algunos pastores con nosotros, pero aquellos que no lo son, usted dirá, bueno, eso es tarea de la iglesia, pero usted también que forma parte de esa iglesia y que hoy está estudiando porque quiere capacitarse, porque quiere aprender, porque le ha nacido el deseo, el interés, no solo para adquirir conocimiento, sino para algo más. Recordar que en algo que nosotros le hablamos en un principio el año pasado, cuando comenzamos, nuestro deseo y nuestra intención no es formar teólogos, uno mismo no lo es. Por lo tanto, no tenemos esa visión como seminario de formar teólogos, sino que nuestra visión que Dios nos ha dado y que puso en nuestro corazón es justamente aprender para poder ser útiles, aprender para trabajar, aprender para servir en la obra, aprender para servir. Y por lo tanto, usted que está participando y que entró y que nos alegramos obviamente mucho en el Señor, usted que forma parte de una iglesia, usted es importante lo que puede transmitir con respecto a la necesidad que como iglesia tenemos de envolvernos en la obra evangelística y misionera. Usted puede ser una punta de lanza en su iglesia para llevar, ¿no es cierto?, esta actividad o este deseo también. Así que no crea que porque no es pastor usted puede escapar también a esto. No, de ninguna manera. Más que cualquier plan humano, por bueno y efectivo que parezca, debe prevalecer la importancia y la prioridad de la labor evangelística y misionera de la iglesia. Amén. Más que cualquier plan, por bueno que pueda ser, lo que debe prevalecer, como dice ahí, es la labor evangelística y misionera de la iglesia. Es el deseo de parte de Dios, que toda iglesia pueda hacer, toda iglesia. Esta lección tiene tan solo 2 puntos, ¿ya? Y el primero de ellos es elementos necesarios para edificar una iglesia misionera. Mire qué importante, elementos necesarios para edificar una iglesia misionera. Y uno de esos elementos que habla acá dice un reconocimiento profundo del concepto de independencia cristiana. Y ahí nos hablan cosas bastante interesantes con respecto a un reconocimiento profundo del concepto de la interdependencia cristiana. Y el otro punto dice que habla sobre un sincero compromiso espiritual de cumplir prioritariamente las expectativas de Dios para la iglesia antes de cualquier otro programa o enfoque de trabajo. Debemos entender, cada uno de nosotros debemos entender que el primer deseo de Dios y el mayor deseo de Dios es que la iglesia pueda estar enfocada en la obra de evangelización, en la obra misionera, por sobre cualquier otra actividad. Por sobre cualquier otra actividad, el deseo de Dios, la expectativa de Dios con respecto a una iglesia, ¿no es cierto?, una iglesia X, es que la iglesia esté enfocada en el trabajo este. Bien, y el segundo punto entonces que nos habla, porque el primero era elementos necesarios para edificar una iglesia misionera, el segundo habla ya ahora de consejos y estrategias prácticas básicas para convertir nuestra iglesia en una agencia o empresa misionera. ¿Ya? Que no se malentienda el nombre empresa misionera. Debemos aclarar eso, no debe malentenderse.
Cuando habla de empresa misionera, habla sobre la estructura que debiera tener, ya como se menciona ahí mismo, la agencia, ¿no es cierto? Una empresa, una buena empresa, está bien estructurada con respecto a funciones, cargos y la visión que tiene, ¿no es cierto? Entonces, en ese concepto es que se habla de empresa, no es algo para lucrar, no está hablando de eso de ninguna manera. Y a su vez, este punto entonces tiene 4 puntos importantes de consejos y estrategias prácticas para convertir nuestra iglesia. Y el primero es definir correctamente las áreas de misiones a desarrollar. Las misiones pueden ser muchas y variadas, pero todas ellas deben estar enfocadas en el alcance del mundo para Cristo. Y ahí nos habla de puntos específicos a lo que se está refiriendo acá. Misiones en la comunidad, ¿no es cierto? Donde está la iglesia inserta en una población, en una villa, en un barrio. Misiones en la comunidad. Y ahí nos van aclarando ciertas cosas. Misiones en las prisiones, ¿no es cierto? Hay hermanos que desarrollan esta labor y que es buenísima, hay iglesias que se dedican a esto. Y que muy, muy bueno, que tienen la facilidad también. Misiones en las localidades cercanas, ya no tan solo ahí en la comunidad, sino que ya se abre un poco más, se expande más. Misiones en el resto de la nación, ya algo a nivel nacional. Y misiones mundiales también, ya que abarca mucho, mucho más. Cuando una iglesia y alguien siente el deseo de salir a la obra misionera, al campo misionero, y su iglesia lo apoya, entonces hay que hacer ese trabajo. Separar parte del ingreso o fondo de la iglesia solo para misiones y evangelismo. Esto es algo que en muy pocas iglesias se ve, que se aparte algo de los ingresos o de los fondos para evangelismo y misión. Y acá se nos habla de cómo puede ser, de cómo debe ser. Y es muy buen punto. Organizar diferentes comisiones de trabajo que en vez de que una vez integradas produzcan un trabajo misionero efectivo. Y de impregnar la visión misionera a toda la congregación. Ese es un trabajo bastante, yo diría que es un trabajo bastante arduo el poder realizarlo, hacer con que la iglesia se involucre, toda la iglesia, los hermanos, en desarrollar esta actividad. Es algo, una buena tarea, el poderlo, y si se consigue, wow, de verdad, hermanos amados, habría un gran potencial para poder desarrollar actividades cuando la iglesia toma la visión, ¿no es cierto? Y lo pone en su corazón, en su ADN ahí, es muy necesario. Concluye esta lección diciendo que cuando una iglesia se envuelve en el espíritu misionero, suceden 2 cosas. Y ponga mucha atención en esto. Cuando una iglesia se envuelve en el espíritu misionero, suceden 2 cosas. 1, la congregación se lanza a predicar el evangelio mucho más y se logra un gran contraste con el pasado y el culto céntrico estilo de vida de la iglesia. Y 2, Dios bendice generosamente, pues misiones es el corazón de Dios. Es lo que en el video pasado mencionábamos, que Dios hizo de su único hijo un misionero. Dios hizo de su único hijo un misionero y lo envió a la tierra. Entonces Dios bendice generosamente, pues misiones es el corazón de Dios cuando hacemos lo que Él quiere. Él responde mucho más abundantemente de lo que esperamos.
Amén. Viene a la memoria la importancia de esto y de un ejemplo que yo años atrás escuché de una denominación, no se la voy a nombrar, una iglesia que estaba aportando a la obra misionera, aportaba a misioneros y lo hacía con el mayor gozo la iglesia, desde el pastor para abajo, lo hacía con el mayor gozo, alegría, aportando todos los meses. Y justamente esa iglesia estaba en construcción, construyendo un templo nuevo, y un templo bastante grande, de buenas dimensiones. Y en un momento determinado, tanto, lamentablemente, y lo digo, tanto el pastor como los hermanos que trabajaban ahí, que aportaban, decidieron y pensaron y decidieron que deberían, esos recursos que estaban ayudando para afuera, debieran quedarse en casas para poder terminar la construcción. Y decidieron eso. Y en el momento que lo decidieron, las puertas se cerraron. Comenzó a faltar el trabajo, comenzaron a faltar los recursos, ya no había dinero para continuar la obra y se detuvo la obra finalmente porque no estaban los recursos y nadie entendía nada porque de un momento a otro, teniendo todos los recursos, teniendo una muy buena cantidad de gente en la iglesia, de hermanos, de miembros, de un momento a otro ya no estaban los recursos. Y comenzaron a preguntarse y a hablar con el Señor que qué había pasado y por qué porque ya no había los recursos y quedaron a medias con la construcción y qué pasaba, hasta que en un momento determinado el pastor entendió de lo que Dios habló, el haber detenido el haber cerrado la mano hacia la obra misionera fue la causante de que los recursos se agotaran. Y por lo tanto el pastor entendió en ese mismo momento y pidió perdón al Señor por haber cerrado la mano y transmitió el mensaje a la congregación también de esto y comenzaron nuevamente a abrir su mano y a retomar la obra misionera. Y cuando ellos hicieron eso, Dios comenzó nuevamente a dar los recursos en abundancia y fue tanto que consiguieron construir el templo más hermoso de esa denominación. Entonces, y eso yo lo supe por uno de los pastores de esa denominación, yo supe de boca de él esto, y eso causó un impacto en mí cuando lo escuché y lo recuerdo hasta el día de hoy. Yo soy un pastor justamente con mi esposa, mi hija, somos pastores misioneros. Hoy estamos aquí, ya llevamos 15 años, vamos a cumplir 15 años en este lugar, totalmente diferente a como fue en un principio, donde la mano de Dios ha sido muy generosa hasta el día de hoy. Hemos podido ver el obrar de Dios en nuestro favor y siendo nuestra escuela este lugar, mas siempre hemos estado diciendo que estamos aquí hasta cuando Dios lo diga. Si un día Dios nos quiere sacar y llevarnos a otro lugar y empezar un trabajo de cero, lo haremos. Y por lo tanto somos pastores misioneros y hemos querido también transmitir eso a la iglesia, que pueda entenderlo, el beneficio que hay en el aportar, en el ofrendar. Y los hermanos han visto, cuando abren su mano para esto, han visto el obrar de Dios en su vida. Y eso es lindo porque ellos comprueban en sí mismos cómo son bendecidos cuando se abren hacia el interés
de la obra misionera. Y cada 2 meses estamos ahí hablando sobre misión en diferentes áreas. Tenemos un programa y ya se lo digo a usted, si en algún momento también quiere escuchar, ver ahí los días lunes a las 20 horas, hay un programa misionero en que ya se habla de misión, ¿no es cierto?, enfocado a eso, con noticias, con temas referentes a eso también. Y así que hemos tratado de involucrar a la iglesia en esto que es tan necesario. Y por eso el punto que tiene el despertar de la obra misionera. El pastor o misionero debe desear el crecimiento y la multiplicación de la iglesia. Eso es algo indudable, no podemos como pastor conformarnos con un grupito y listo y ahí ya acabó todo, no. El pastor o misionero debe planificar el crecimiento y la multiplicación de la iglesia. Esto es un punto que está dado o más enfocado, ¿no es cierto?, a un pastor, a un misionero, a un líder, a un encargado que quiere ver crecer aquel trabajo que han puesto en sus manos. Está como más direccionado para allá. O a usted, quizás que el día de mañana va a asumir un cargo, usted ya va a entender cómo debe ser. Y el segundo punto que tiene esta lección es el procedimiento efectivo para plantar nuevas iglesias. El procedimiento efectivo para plantar nuevas iglesias. Y tiene 3 subpuntos. Ministrar y comunicar a la iglesia la visión e inspirarles a participar activamente en el nacimiento de la nueva iglesia. Separar parte del ingreso y presupuesto de la iglesia solo para los gastos de la iglesia que están haciendo, que se está formando. Y entrenar, equipar y enviar al obrero que se convertirá en pastor de la nueva iglesia. Ahí habla sobre las 3 E. Entrenar, equipar y enviar. Es un proceso, ¿no es cierto? Habla de un proceso esto, no es algo de la noche a la mañana. Es un proceso que hay que realizar. Y justamente esta letra C, que habla sobre entrenar, enviar y equipar, ¿no es cierto? Ahí tenemos un gráfico que nos habla sobre el modelo de Jesús, de cómo Jesús lo hizo. Y de lo cual nosotros debemos imitar, de cómo Él lo hizo, ¿no es cierto? Y ahí este gráfico nos representa bien de cómo debiera ser. Está bien armado, bien fácil de entender. Habla sobre el ejemplo de Pablo también, ¿no es cierto?, de cómo Pablo lo hizo, y el desafío actual, hoy día, que tenemos hoy día. Amén. Y concluye entonces esta lección diciendo: hay un gozo indescriptible cuando somos capaces de plantar iglesias. Dios desea que todas las naciones se llenen con la gloria de Jehová, y la iglesia es la encargada de dar a conocer a Cristo en el mundo. Cada iglesia plantada saludablemente es un foco de salvación y un impacto de Dios en la comunidad. Amén. Entonces, ahí con esto concluye la lección número 8. La 9 dice, tiene por título, los modelos para plantar iglesias saludables. Los modelos para plantar iglesias saludables. Esta tiene 2 puntos a tratar. El primer punto dice los pasos para plantar una iglesia saludable, que tiene 5 pasos. 5 pasos para plantar una iglesia saludable. El primer paso, el evangelismo. Segundo paso, el discipulado. Tercer paso, la membresía. El cuarto, el liderazgo. Y el quinto, cultos o servicios, como le llaman algunos. Y ahí entonces nos habla sobre 5 elementos básicos para fundar buenas iglesias o iglesias saludables. Bien, y el segundo punto, que es modelos o métodos para plantar iglesias saludables.
Y aquí se nos habla de 6 métodos o modelos de plantar iglesias saludables. Y ahí están los gráficos para poder entender. Son muy sencillos, muy fáciles de poderlo entender. El primero es el modelo pionero o independiente, ¿no es cierto? El modelo pionero independiente, ahí como aparece el gráfico, es una persona determinada que salió al campo, que quiso formar, que quiso salir a evangelizar, a predicar, de una manera sola, ¿no es cierto? Autónoma. Y ahí dice, el pionero hizo el evangelismo, creó un grupo pequeño y después nació una iglesia, una nueva iglesia. Después habla sobre el modelo de madre e hija. Está la iglesia central y luego están las diferentes hijas. Nosotros, en el caso nuestro, de nuestra denominación, lo llamamos anexos. Hay otras denominaciones que lo denominan con otros nombres más. Pero aquí entonces toma como iglesia madre, ¿no es cierto?, la iglesia central, y luego están las otras hijas, ese otro modelo. Está el modelo de colonizador que se llama, que está la iglesia madre, y luego se ve que se desprende de la iglesia madre, se desprende, y están las familias semilleras, ¿no es cierto?, que es otro método de plantación de iglesia. Está el modelo satélite, como bien ahí aparece el gráfico, ¿no es cierto? Está el modelo misionero. El modelo misionero es una estructuración, es un poco lo que se mencionaba en un punto anterior, ¿no es cierto?, que habla sobre empresas o agencias misioneras. Entonces aquí vemos la estructura de la obra del modelo misionero. Están las iglesias que envían, ¿no es cierto?, que aportan en este caso, iglesias que aportan, lo envían a una agencia misionera, que es quien lo administra, ese dinero, ayudan al misionero, el misionero crea, ¿no es cierto?, una comunidad, y después envían un líder o un pastor para que se haga cargo de ese trabajo, y el misionero ya se va a otro lugar para abrir otra iglesia, abre una iglesia, le da estructura a esa iglesia, y envían una persona encargada porque el misionero ya se mueve para otro lugar, y así sucesivamente. Entonces es un modelo misionero y que muchas iglesias lo tienen también, iglesias como corporaciones lo tienen. Pero hay iglesias que aportan a agencias, hay muchas agencias misioneras, ¿no es cierto?, de los cuales tienen muchos misioneros en el campo. Yo conozco específicamente, por ejemplo, una agencia misionera en Brasil, que son los Gedeones Internacionales de la Última Hora. Es una agencia misionera creada por un pastor, y que esa agencia hoy en día busca recursos, ya sea de iglesia o de gente individual que quiera aportar, y esa iglesia tiene más de 500 misioneros en el mundo, más de 500 misioneros en diferentes partes del mundo, tiene misioneros. Entonces vemos este modelo misionero. Y por último, el modelo celular, que es un modelo conocido, donde denominaciones también trabajan con respecto a este modelo. Bien, y ahí en el gráfico aparece uno de los objetivos de este modelo celular, levantar y capacitar líderes para que ellos se tornen también y hagan ese trabajo. Muy bien, concluye esta lección número 9 y dice: todos los métodos son efectivos si se implementan en el lugar apropiado y aplicando los principios específicos de cada uno. Por eso se habla aquí de varios modelos o métodos de plantación de iglesia. No es que uno solo sea el correcto, no. Hay varios. Y puede que hayan otros más,
pero aquí se mencionan estos más conocidos y que son efectivos también para ello. Y por último, llegamos a nuestra lección número 10, que tiene por título La estructura celular, características y funcionamientos. Tiene 4 puntos a tratar. Antes sí quiero decirle que aquí, esta lección número 10 emplea o toma, ¿no es cierto?, como ejemplo, la visión celular. Hay gente que, y varios trabajan con respecto a esto, hay gente que no le gusta, ¿no es cierto?, hay gente que está en contra de esta visión celular. Pero también debemos reconocer que en algún momento determinado ha sido un método muy, muy, muy efectivo. He conocido gente que ha trabajado de esta manera muy sanamente, muy bien estructurado, sin salirse de los márgenes de cómo debe trabajarse esta visión, porque hemos tenido también malos comentarios con respecto a esta visión celular, que sobre todo ha pasado que muchas veces se forma un líder o un pastor, y ese pastor después quiere dividir esa misma iglesia o esa misma célula, la divide y de mala manera, ¿no es cierto?, porque ya aprendió y siente que tiene la capacidad esa persona de hacer algo mayor y se torna un líder y ya no quiere estar sujeto a alguien, sino que él quiere ser su propio líder y por lo tanto busca gente que lo acompañe y divide. Entonces hemos tenido esa... Entonces, como este es un material y le mencionaba en el video pasado, es un material de Cuba, donde se ha trabajado en esta visión celular. Entonces, en esta última lección número 10, ellos la toman como un ejemplo. Bien, no necesariamente, mis amados hermanos, no necesariamente debe ser así, que solamente este es el más efectivo. No, aquí se está tomando simplemente un ejemplo de cómo pudiera ser, ¿ya? Y hace mención, ¿no es cierto?, tomándolo bíblicamente, de cómo funcionó un poco la iglesia primitiva en sus inicios, porque habla de que como no había un templo así físico, de estructura, de que sirviera de iglesia, ¿no es cierto?, que como lo hacemos hoy, y que comenzó en casas, y Jesús se movía en ese ámbito, entonces también por eso lo toman. Pero vuelvo a repetirles, no es que este sea el método que se debiera hacer en todo lugar, no. Por eso se nos mencionaron otros métodos a poder realizar. Entonces aquí simplemente se tomó uno, y porque quizás a algunos de ustedes no les gusta simplemente este método celular, entonces no es para que se forme una controversia ni nada por el estilo, sino que por eso le estoy aclarando con respecto a este tema. La introducción dice: uno de los propósitos principales de la Iglesia de Jesucristo es el de extenderse y crecer tanto en calidad como en cantidad de miembros. Y este es un reto en el que todos los que trabajamos y servimos al Señor en el ministerio pastoral debemos ocuparnos. La Iglesia es un pueblo diseñado por Dios que tiene la posibilidad real de nacer, crecer, desarrollarse y multiplicarse. Vuelvo a leerlo. La Iglesia es un pueblo diseñado por Dios que tiene la posibilidad real de nacer, ¿no es cierto?, crecer, desarrollarse y multiplicarse, es decir, extenderse, procurando alcanzar a todos los perdidos de la comunidad en que se halle enclavada la Iglesia. Bien, esta lección tiene 4 puntos. El primero es los fundamentos bíblicos de la estrategia celular que habla, ¿no es cierto? El primero es el ministerio terrenal de Cristo, y ahí nos da ejemplo de lo que Jesús hizo. El ministerio de los apóstoles, de cómo ellos también trabajaron en un inicio. El segundo punto habla de los sistemas celulares usados en la iglesia contemporánea, es decir, hoy día, de lo cual hablan de dos sistemas, ¿no es cierto?, el sistema homogéneo y el heterogéneo. Y ahí nos da un gráfico de cómo son estos sistemas, ¿ya? Está bien ahí explicadito, se entiende fácilmente.
El tercer punto habla sobre las generalidades sobre los grupos celulares y habla sobre el desarrollo de un pastoreo efectivo, del crecimiento permanente, habla sobre el lugar de entrenamiento y el desarrollo del ambiente familiar. ¿Ya? El cuarto punto habla sobre funciones de los distintos cargos, ¿ya?, de esta visión. Funciones del pastor de territorio, funciones del líder de la zona, funciones del supervisor de grupos. Y por último, el último punto habla sobre funciones del líder de grupo. Entonces aquí nos explica un poco cómo trabaja la visión celular, básicamente en esta lección, de cómo trabaja, de cómo es la manera de organización que tienen, de lo que hacen cada líder de grupo, empezando desde el pastor, ¿no es cierto?, hacia abajo, hasta el encargado de la célula en casa. Así que ahí llegamos hasta el final de esta materia, mis amados hermanos, una materia simple, como les comentaba, sencilla de poder entender y que tiene puntos muy importantes, rescatables y que de una manera individual podemos asumir y de lo que podemos ayudar y transmitir y contagiar a la iglesia. Amén. Así que, y que se torna necesario. Así que es de esperar que obviamente también le haya gustado. Así que espero, voy a hablarlo de igual manera, pero espero que si usted lo alcanza a escuchar este video hasta antes de las 8 de la tarde, día que nos vamos a conectar, ahí estamos para cualquier duda que puedan tener y yo les pueda ayudar en eso. Amén. Así que damos gracias al Señor y esperamos que le sirva esta ayuda también para la guía que vamos a tener. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, una vez más queremos darte gracias por este tiempo, este momento, por tus hijos que han prestado, Señor, se han dado el tiempo, Señor, de escuchar, de oír, Señor eterno, estas guías, Padre Celestial. Señor, queremos que tú les ayudes y te vuelvo a repetir, Dios, y pedir que tú despiertes el deseo, el interés, la necesidad, el amor, la gana, la pasión por involucrarnos, Señor amado, en tu obra evangelizadora y de misión. Padre, gracias por todo cuanto tú has hecho, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente y nuevamente un abrazo grande para cada uno de ustedes. Dios les bendiga, que estén bien.